Muy buenos días, queridos hermanos, feliz domingo. Vamos a hacer el comentario del Evangelio de este domingo 14 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba, con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y todos estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos lo de su tierra, sus parientes y lo de su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos. En este domingo que nos regala la liturgia, nos regala estas lecturas. Muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos esa enfermedad que se llama cardioesclerosis. ¿Qué es eso? Pues es la dureza del corazón. Eso mismo que le dice el Dios al profeta Ezequiel, que le dice, hijo del hombre, yo te envío a los israelitas un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Esto es lo que sucede con cada uno de nosotros. ¿Cómo? Pues cuando nos rebelamos, cuando nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso cada uno de nosotros debe identificar cuál es ese aguijón que tenemos, ese aguijón que llevamos por dentro, que son esas voces que hay en nuestro corazón, esas voces que de alguna otra manera pues nos hace sentir, nos hace experimentar, nos hace ver cómo buscamos la plenitud de la vida. Pues a veces esos aguijones nos llevan a querer rebelarnos. Esos aguijones que puede ser una enfermedad, que puede ser alguna angustia que sentimos, puede ser alguna decepción que vivimos, o alguna separación que experimentamos. Cada uno tenemos ese aguijón. Por eso Jesús, dice el Evangelio, comienza diciendo que fue a su tierra en compañía de sus discípulos, es decir, fue a Nazaret. Nazaret es el lugar del encuentro, es el lugar donde se teje esa salvación. Entonces Jesús toma la iniciativa de ir a Nazaret y va con sus discípulos para enseñarles. Dice que cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Sábado, el sábado, el día de reposo, el día que recuerda la salida de Egipto, el día que Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto, el sábado, el día de la creación, de la plenitud de la creación. Por eso Jesús es aquel que tiene la plenitud de la vida, aquel que te puede dar esa alegría, esa felicidad. El sábado, día de reposo. Dice que se puso a enseñar en la sinagoga. Sinagoga, interesante, sinagoga, viene la palabra sinagogué, que significa crear comunidad, que significa crear comunión, que significa que Dios está entretejiendo, haciendo una nueva creación, un templo nuevo, un templo vivo del Espíritu Santo. Dice que la multitud que le escuchaba se preguntaba con asombro, ¿de dónde viene a este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Es decir, estas preguntas que se hacen estos hombres son preguntas que no son para interrogar a Cristo, a Jesús, sino que son preguntas que salen de su mente, pero no del corazón. Es decir, son preguntas que en el fondo tienen una indiferencia,
Dice, y ese es un primer obstáculo. Y dice el Evangelio, ¿dónde viene esa sabiduría? Sabiduría. Es decir, llaman a Jesús un artista, un maestro, que crea con su mano, que crea algo. ¿Qué cosa crea? Pues se está creando el reino de los cielos. Esa sabiduría, ese poder para hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Le llaman también el carpintero, es decir, el artesano, aquel que era enviado precisamente para construir el templo. Pues de la misma manera Jesús está construyendo un nuevo templo del Espíritu Santo. Quiere construir el templo del Espíritu Santo, donde habite Él. ¿A través de qué? A través de su palabra. Por eso Jesús les habla. Por eso Jesús les habla a través de su palabra. Pero el problema de estos hombres es que tienen la misma enfermedad que todo el pueblo. Tienen duro el corazón. Y cuando tienen duro el corazón, no escuchan. No escuchan a que le habla al corazón, que quiere penetrar el corazón. Dice, no iban aquí entre nosotros sus hermanas y estaban desconcertados. Esa es la actitud, queridos hermanos, cuando tenemos duro el corazón, que no escuchamos, que no nos convertimos, que no queremos que Jesús entre en nuestra vida para cambiarla, sino que al contrario, queremos permanecer en nuestra misma situación. Por eso Jesús le responde, todos honran a un profeta, menos lo de su tierra. Jesús se llama a sí mismo el profeta. El profeta, aquel garante de la fe, aquel que dice la palabra de Dios, que anuncia el amor de Dios, que anuncia la misericordia de Dios, que anuncia que hay una posibilidad, que hay un camino de salvación, que el Señor abre un camino de salvación. ¿Cómo lo abre? ¿Cómo abre ese camino de salvación? Pues sigue diciendo el Evangelio, dice que no pudo hacer allí ningún milagro, pero solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Es decir, curó a algunos enfermos. Ese es el camino que abre Jesús. Es decir, Jesús, al igual que San Pablo, ha experimentado un dolor en su corazón, un aguijón en su corazón. ¿Cuál es ese aguijón? ¿Cuál es ese dolor? Pues esta incredulidad de estos de Nazaret, que no han querido recibir la palabra, que no han querido acogerla, que no han querido aceptarla, que no han querido ser iluminados en su historia. Por eso Jesús tiene este dolor en su corazón, este dolor que de alguna otra manera pues le pesa. ¿Por qué? Porque quiere que su pueblo se convierta. Pero dice que solamente curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Es decir, aquellos que han aceptado su palabra, aquellos que le han aceptado a Él, que le han reconocido a Él como el Mesías. Aquellos que de alguna otra manera han querido ser sanados, aquellos que han sido iluminados en su interior. Por eso, queridos hermanos, esa palabra viene a llamarnos a la conversión y viene también darnos esa luz, iluminar ese camino que es seguir. ¿Cuál es el camino? El camino de la cruz, el camino del sufrimiento, el camino donde entrando en la voluntad de Dios podemos encontrarnos con Jesús, podemos escucharle a Él, y escuchándole a Él podamos seguirle a Él y poder ser testigos de esta fe que Jesús viene a pedirnos. Pues queridos hermanos, que tengas un feliz domingo y que el Señor te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.